¿Qué? ¿Ya va a empezar? No, ¿y qué dirán? ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma, donde Eduardo y Omar platicarán sobre diferentes temas. Stroma Matas, danos tu atención. Bueno, pues aquí continuando con esta charla tan interesante, gracias a los que la han estado siguiendo, lo que nos han dado comentarios y dudas, pues aquí próximamente se las haremos llegar a nuestra invitada Nadiel. Y bueno, la sesión pasada también nos estábamos aterrizando ya finalmente, por fin en la danza, ¿te acuerdas? Que hablábamos sobre el sincretismo, que era como una forma ya de unir las dos culturas por medio de la danza. ¿Qué nos puedes comentar para darle continuidad al tema que vimos la última sesión, Nadiel? Bueno, pues lo que decía es que cuando llega este proceso cultural en el que ya el pueblo indígena ha aceptado, o más bien ya no tiene más remedio que saber que ya está ahí la religión católica y todo lo que se quiere imponer, hay dos puntos, ¿no? O, o hago lo que hago como lo hago, o sea, hago las danzas con mis tambores teponeshles y mis formas actuales, me van a matar. Y si me matan, el problema no es que me maten por esto, sino que entonces mis hijos, ¿cómo van a saber quién era yo, no? Y por otro lado, si yo acepto esta cultura, pero la acepto como Parcial. parcialmente, es la forma en la que yo puedo guardar la mía. Y aquí hay un elemento que es muy simbólico y del que nace esta danza porque toman la concha del armadillo, le ponen cuerdas a modo de guitarra y surge el instrumento que es la concha. Y por eso son las danzas de los concheros. Órale. Y es muy interesante porque en la concha guardan su tradición y con la cuerda les dicen, hemos aceptado tu religión. ¡Qué padre! Y es así como culturalmente es un concepto muy simbólico, ¿no? Fíjate, ese viaje está chidísimo. O sea, la concha es rigidez, cabrón. Es lo que protege Es en la este caso. protección, claro. Sí, eso es protección del animal, ¿no? En este caso, yo creo, decías que es un armadillo. Uh-huh. Bueno, ahí está guardando la cultura. Y con la cuerda de la conchera, la concha, esa es la representación de ahí está aceptando la religión. Y para que haya, bueno, es lo que entiendo, ahorita tú me corregirás, Uh-huh. Nadiel. Y para que haya el sonido, hay que estarle golpeando a la cuerda para que llegue a lo que es lo nuestro, que está en la concha, ¿no? Digo, no sé si lo malinterpreté, pero está, bueno, así me lo imaginé. Pues es así como una filosofía de eso, ¿no? Porque la cuerda era parte del instrumento musical español. Aquí no había instrumentos de cuerda, ¿no? Eran más Claro. percusiones, ocarinas y otro tipo de instrumentos. Entonces, lo loco viene en el momento en que, bueno, se crea toda esta parte de lo que es la danza. De los concheros. De los concheros, y se empieza a generar, pues hay muchas vertientes, que si fue en Tlaxcala, que fue un movimiento que se hizo en Tlatelolco, hicieron una peregrinación a Tlaxcala, a Querétaro, todos quieren decir que ahí fue el origen y la cuna de la danza. Hoy no te podría decir dónde fue, pero hay un personaje de la religión católica que es Santiago, ¿no? El apóstol Santiago. Okay. Y entonces se dice que en Querétaro, por eso es uno de los lugares donde se dice que es la cuna de la danza conchera, o de la danza, vamos a llamarle hasta aquí conchera y luego avanzamos, ¿no? Sale Santiago y dicen que vino la aparición del apóstol Santiago, y entonces los españoles, queriendo explicarles el concepto de Dios y el concepto de todo, le dicen, Él es Dios. Y esta es una frase fundamental de los concheros, porque ellos cuando te saludan te dicen, Él es Dios, compadre. Comadrita, Él es Dios. Van a danzar, agarran la concha y lo primero que dicen, Él es Dios. Entonces,
de esa advocación de Santiago, viene esa frase que es así como fundamental. Hoy las mesas de concheros, antes de danzar, se presentan y dicen, Él es Dios. Y entonces es donde empieza a surgir ya el movimiento, ¿no? Luego por ahí de 1531, que es cuando se estima que viene la aparición de la Virgen de Guadalupe. O sea, ahí hay una verdad, pero una cuestión hecha verdad, pero era una mentira, ¿no? Digo, Sí, ¿no? Sí, de acuerdo a la historia, ¿no? O sea, para que se la comieran, para que la creyeran, para que la digirieran, Él es Dios, ¿no? A Santiago, ¿no? Bueno, o sea, estaban representando a Dios, pero pues, ante algo que se supone que era como aparición o algo así, entonces es donde nace ese concepto de Él es Dios, ¿no? Ok. Luego, entonces, 1531, la aparición de la Virgen, y entonces ahí está el sincretismo con Tonantzin. Yo no sé si han visto, y valdría la pena, luego hay unas imágenes, la podemos poner, que está en paralelo el manto de la Virgen con Un cráneo, sí. con la Coatlicue completamente. Sí. Y hay sí. los paralelismos y cómo está ahí toda la parte sincrética y la representación que se hizo en el manto, ¿no? Y por ahí de 1579, 1590, no sé, Fernando de Alba-Iztlizochitl, que es uno de los primeros historiadores, en Tlaxcala, acuerdan, y lo pongo con comillas, acuerdan, porque también esto es una palabra muy recurrente e importante en las danzas concheras, ¿no? Porque todos se toman acuerdos y conformidades. Entonces, acuerdan cómo se van a mantener las danzas con los antiguos conocimientos, cómo se van a organizar las jerarquías, y entonces se crean lo que se llaman las mesas de danza, ¿no? Y estas mesas tienen una estructura jerárquica militar prácticamente, ¿no? Tienen un general, tienen un segundo general, tienen la sacerdotisa, que es o malinche, tienen los alférez, que son los que cargan las banderas. O sea, hacen una estructura militar y dicen, así se van a conformar los grupos de danza, se van a llamar mesas y van a tener este seguimiento, y nosotros somos los que vamos a afirmar quiénes pertenecen a las mesas, ¿no? Y entonces es donde se da una estructura en la que ya se van haciendo como congregaciones de danza, y esas mesas se empiezan a extender de Querétaro, Tlaxcala, Guadalajara, son las más tradicionales, las de Tlatelolco, las de Ciudad de México, etcétera, ¿no? Y así por tradición oral, yo no sé hoy porque sí he estado en ceremonias de concheros, pero nunca me he metido a una mesa de concheros a aprender más. Si todavía transmiten la enseñanza como venía, porque ellos tenían una equivalencia clara, ¿no? Santo fulano representa Tezcatlipoca, voy a decir una cosa así, ¿no? El otro santo es la representación de la guerra de Huitzilopochtli. Entonces ellos hicieron la serie de equivalencias y paralelismos. Qué chido está eso, cabrón. Pero el problema es que cuando repites una mentira tantas veces, terminas por Te la creértela, crees. ¿no? Sí, pero me refiero a que estuvo chido porque al momento con los sincretismos volvemos a lo mismo. Dice, ¿sabes qué, güey? Para no tener problemas, vamos a llamarle a este. Pero obviamente en las primeras poblaciones que fueron, las primeras mesas formadas, pues decían, sí, Tezcatlipoca, pero pues le estaban cantando, estaban alabando a lo mejor un santo, más bien era un santo, ¿no? Entonces, aquí el problema, digo, por una parte yo es como besar a alguien, pero no estar con él, ¿no? Pues sí, más o menos, ¿no? Sí, sí sería algo así. Y de repente, hecho, pues, bueno, sí, dale. Sí, no, de hecho, en algunos de los historiadores de la época, como Sagún y los que fueron haciendo las crónicas y demás, decían, nosotros estamos viendo que estos compas siguen creyendo en lo suyo y nos hacen creer. Exacto. O sea, ellos tampoco eran tan ingenuos, ¿no? Pero fue un poco a poco, o sea, fue como un meterlo, porque de ahí se da, o sea, en esta parte de la tradición oral y de seguir dando, pues se va construyendo una identidad nueva, ¿no?
Claro. De ya no somos aquellos, pero tampoco somos ustedes, somos los que estamos resultando ahorita, ¿no? No, y lo peor, Nadiel, tú nos podrás decir, no llegó un momento, obviamente ya sabemos que sí llegó, pero cuando llega la negación, ¿no? En realidad no le estoy cantando a Tezcatlipoca, le estoy cantando, estoy danzándole a Claro, Santal, y deja de decir esas irreverencias, idiota, que ya no es claro, claro. Tezcatlipoca, ¿no? O sea, yo por eso te digo, yo no sé si ahorita, yo he visto, o sea, concheros que él es Dios y que tiene las imágenes de sus santos en sus ceremonias de velaciones, y surge también un elemento que es muy importante en la cultura conchera, que son las alabanzas, que son cantos que se hacen con esta guitarrita, con la concha, y son alabanzas en vocabulario de la religión católica, ¿no? Qué Se hacen óvole. velaciones, se hacen ceremonias que ya son sincréticas, ¿no? En la noche de San Juan, no sé, varias celebraciones se hacen en los atrios de las iglesias. Uh-huh. Lo que me platicabas, ¿no? De las pastorelas, ¿no? Ah, para allá iba. Y Ah, entonces, sí, qué bueno que me recuerdas, o sea, el mecanismo en lo que aprenden español, les voy a explicar mi religión, y entonces utilizaron los recursos como el canto y el teatro, ¿no? Las pastorelas donde dicen, vamos a explicarles cómo nació Jesús, ¿no? Vamos a explicarles la matanza de los inocentes, y se inventaron la rosca de reyes, ¿no? Y escondían ahí al niño Dios para contarles esa historia. Hay como una serie de tradiciones que tenemos nosotros que son muy mexicanas, pero son exacto. muy mexicanas porque fue la forma que encontraron ellos de transmitir la religión, que tú dirías, bueno, deben de ser cosas que suceden o que que así las tenían, no, porque pues ellos en español explicaban lo que querían en España y alrededores, pero estos, ¿cómo? Pues con teatro, con música, con algo que les llame la atención, ¿no? Oye, Nadiel, y por ejemplo, así rápido, para que veas cómo la banda ya está bien ofendida. La Iglesia Católica se ofendió un montón por una rosca de reyes en la última, ahora en la pandemia, porque le pusieron Yodas en Sí, lugar es cierto. de niños. Que qué irreverencia, que no sé qué, ¿no? Ve, sigue la ofensa, ¿no? Pues la ofensa, o sea, la ofensa de un lado para otro, ¿no? Porque entonces Claro, uno podría ofenderse por decir, oye, y aquí me hiciste esconder todo y me hiciste borrar mi memoria. Porque el punto es que te voy a dar la nueva, pero te voy a hacer un corte para que tú ni tengas historia de tu historia, ni exacto. memoria de tu historia. Dale, muy bien. Y esto es muy relevante porque después vienen las danzas que se llaman las conquistas concheras, ¿no? Que se dan a finales del siglo XIX. Y en estas, o sea, acababa de ser la independencia de México, ¿no? Y la independencia la hicieron los criollos, no eran mestizos, no eran mexicanos, eran criollos, hijos de españoles nacidos acá, que la corona no reconocía como españoles y no tenían derechos. O sea, si tú no eras, ellos le llamaban ibéricos, ¿no? Si no eras ibérico, entonces no eras nada. Uh-huh. Entonces los criollos empiezan a tener esta sensación de necesitamos que nos reconozcan, y entonces gestan la lucha de independencia, pero es una lucha de independencia con mentalidad europea, porque ni siquiera se interesaban por las opiniones del pueblo, por pensar qué era lo que querían decir las culturas originarias, qué conocimiento y todo eso. Y entonces empiezan a crear la historia de México, ¿no? Ahí nace México. Y nace México porque la última cultura eran los mexicas, ¿no? Que ya dijimos que estuvieron, ¿cuántos? A ver, examen. 196 años. Eran 161, bueno, por ahí, ¿no? Sí. Este, No, más bien yo creo que confundí 9669. pero bien Bueno, ya poquito, síguele. ¿no? Sí. Pero Muy bien poquito. poco. Y entonces te dicen, esta es la historia del pueblo mexicano. Los que venían del pueblo Aztlán y encontraron el águila sobre el águila sobre el nopal Nopal. y Ahí devorando está, ahí una está, ahí está. Ahí serpiente. está. Y entonces se inventa la historia de México. Claro. Y toda la cultura, los purépechas, los otomíes, los
mayas, todos los de papantecos, no sé, todas las historias y todos los del norte, ¿no? Todas las culturas. Eso no es México, ¿no? México es México nada más y a partir de ahí te cuentan la historia de México. Sí. Y es muy loco porque es donde te cortan la historia. Y los toltecas y todo ese conocimiento de la sabiduría, todo lo que era el anáhuac, todo el gran conocimiento que había desde Alaska a la Patagonia, eso olvídenlo, ¿no? Aquí tu historia del mexicano empieza con la fundación de México Tenochtitlan, de México Tenochtitlan para acá. Es ahí donde entra un poco la controversia de lo que es la cultura de la mexicaya, porque habla puramente de esta parte mexica, ¿no? Uh-huh. Y entonces de aquí, de esta parte, en estas conquistas concheras, pues iban buscando construir su identidad. Viene entonces la imagen de Cuauhtémoc como el defensor de la patria, ¿no? Porque fue el último tlatoani que se enfrentó a los españoles. Viene un escudo nacional, que también es todo un viaje, ¿no? El que tiene Omar ahí de ladito al lado de él, atrás. Sí. Ahí. Pero es toda una historia también, ¿no? De todo el simbolismo que había en el águila, en la serpiente, en el nopal o el atla chinoli en lugar de la serpiente, ¿no? Que es una parte del movimiento que se ocupa. Sí, fíjate, nosotros estamos bien orgullosos por nuestra bandera nacional, ¿no? Pero ahorita que mencionas eso de que se funda México Tenochtitlan con solo las culturas cercanas o aledañas a ese lugar, pero no se consideran, por ejemplo, las muy al sur, las muy al norte. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que anduve allá por Durango, los tepehuanes, ¿no? Y todas estas... No, o sea, están excluidas muchas, ¿no? Los coras, los huicholes, los huicholes, toda esa banda. O sea, hay un montón de saber. Entonces, a lo mejor ese escudo nacional todavía sigue quedando corto y ahorita que ando por acá, pues sin ser mala onda, te dicen, no manches, es que tu escudo nacional está bien gariboleado, un montón de colorido, un montón de cosas, está bien chido. Ahora imagínate que hubieran considerado para fines de hacer el escudo nacional a todas las culturas, ¿no? Y todo eso, lo que estás diciendo. Un poco, ¿no? de la filosofía, del eje central de la filosofía, ¿no? Exactamente. No está mal, ¿eh? No está mal. No, no está mal. Porque finalmente sí es la cultura del águila, ¿no? Que claro. Es el sol. Pero falta la otra parte que se supone que está en el nopal, ¿no? La noche. Sí. Entonces, sí tiene una filosofía muy profunda. Yo de repente digo, porque tiene mucho manoseo también, ¿no? Pero de ese sincretismo no solo salen las danzas concheras, salen las danzas folclóricas, hace rato mencionadas, ¿no? Que si la del venado, que si la de la pluma, los peloteros, las que te enseñaban en la primaria a bailar, ¿no? Sí. Que la de Michoacán, que si la de vas a bailar de las chapanecas y todo eso, con trajes que no tenían nada que ver con los trajes regionales que se inventaron en ese momento, que son muestra de todo el sincretismo, ¿no? No tiene mucho que ver con las culturas de cada estado, sino pues darle una apropiación al estado, ¿no? Decir, vamos a construir un estado porque definimos que aquí son las fronteras de aquí acá y aquí esto. Y esto se va a llamar estado y vamos a darle un escudo al estado y vamos a darle una danza regional para que todos sepan que en Chiapas se baila tan. Sí. Y ponles nada más este uniforme para que lo compren en la cooperativa y en la educación de México se junte billete y el beneficio de la dirección, bla, bla, bla. Pero no hay una identidad como tal a las danzas, ¿no? Pues sí da una identidad, pero es una identidad nueva, ¿no? O sea, están creando una identidad. Ese es el punto, ¿no? O sea, restando lo que hubiera antes, te voy a dar una nueva identidad y a partir de ahora tú te llamas Omar, ¿no? Sí. O sea, pero entonces, con todo esto que estamos hablando ahorita, ¿quiere decir o quiero entender que antes de la conquista e invasión no se practicaban danzas? Sí, lo que quiero decir es que la danza a la usanza tradicional y a lo que estaba, al ocultarse, toma esta nueva identidad, se forja una nueva identidad
y queda oculto un poco en la concha y en otros elementos las danzas originarias, ¿no? En algunos estados se puede ver cómo se mezclaron esas cosas. ¿Has visto los chinelos de acá por mis rumbos donde ando viviendo ahorita, en Morelos, que tienen unos sombrerotes y sus figuras y sus trajes, los tlacoleros, hay un montón de cosas, y sí tomaron, como la danza misma del venado, sí toma elementos, ¿no? Que dijeron, bueno, esta es la parte como ritual, pero vamos a hacer que ese ritual no sea tan pagano, ¿no? Ah, ok. Que sean rituales más, que tengan un mensaje que vaya con la filosofía de la nueva religión, ¿no? Uh-huh. Y entonces estamos en esta etapa que sigue la danza y después, en estas mesas que se dan ya en Querétaro, vienen estas danzas de conquistas y hay unos diferentes tipos de moros y cristianos, chichimecas y franceses, donde simulan estas batallas, donde siempre ganan los del casco y entonces conquistan a los indios, que ellos les llaman. Ya decía Omar que si está bien o mal, pues no, al final iban buscando a los indios de la India y no llegaron a la India y se quedó la concepción, idea y hasta forma peyorativa de llamar a los indígenas, ¿no? A las culturas originarias. Pero así, de eso van esas danzas. Y era una reconquista conchera porque entonces estos de las conchas iban como a los atrios de las iglesias a ganar, a conquistar, pero ahora religiosamente, los corazones, ¿no? Eso es lo que dicen. Y vienen aquí tradiciones, el traje, el patío, que era que eran esas como vestimentas que usaban, por eso son los tapatíos, los de Guadalajara, porque usaban ese tipo de traje. Que es una falda larga y el traje como de fraile, pero pues todavía con telas indígenas, o sea, con telas de esta región que se utilizaban. Y entonces se expande el movimiento conchero, ¿no? Por ahí entre 1900, 1906. Y luego hay un corte, porque ¿qué pasó en 1910? La revolución. La revolución, ¿no? Y entonces se da la Revolución Mexicana, y entonces aquí viene un movimiento en el que se hace un rescate bibliográfico, donde dicen, vamos a intentar ahora sí, quitarle todo este rollo y vamos a buscar en los códigos, vamos a investigar, vamos a ver qué pasó, ¿no? Y viene, pues sí era una parte del movimiento revolucionario, darle un reconocimiento al pueblo, ¿no? ¿A quiénes son los moradores? Ya no a los españoles, ya no a los criollos, ya no a los de la monarquía, o sea, el pueblo ¿qué quiere, no? Y entonces fue en esta época donde con mucha resistencia, cabe aclarar, empieza a utilizarse la pluma, donde alguien dice, vamos a regresar al uso de los trajes que dicen como están en los códices dibujados, y entonces empieza a cambiar el traje de los concheros. Siguen siendo concheros, siguen creyendo en esta forma sincretizada y todo, pero cambia ya el traje, ¿no? Y se empieza a dar una imagen un poco más mexicanizada, si lo queremos decir con ese enorme nombre, y se reinterpretan, ¿no? Vienen a los murales que están aquí en Cuernavaca y entonces dicen, así es el traje, así nos vamos a vestir. Y entonces se crean los santuarios que ya estaban definidos, pero es hacia donde se hace el santuario de la Virgen de Guadalupe, que está en el norte, ahí en Tepeyac. Al sur el Señor de Chalma, donde se va a danzar a Chalma, ya saben, esa expresión mexicana de ni yendo a bailar a Chalma. Al este está la Virgen de los Remedios, ahí en los Remedios, ahí se me fue el nombre, ya no vivo en la ciudad, pero está... Por el bordo, ¿no? Pero sí, pero del otro lado, como Coacalco, por allá, ¿no? Más atrás, para allá arriba, sí. Y el Señor del Sacro Monte en Amecameca, al oeste, ¿no? Entonces ya hacen las mesas a los 4 vientos, y hacen sus ceremonias a los 4 vientos. Y ahí entonces se aztequiza nuevamente la danza. Entonces es muy loco porque es la desincretización sincrética del sincretismo cultural mexicano. Sí, no manches. Y entonces dicen, ya no vamos a hacer,
estos ya no son solo concheros, es la danza de concheros, es la danza azteca, ¿no? Y se hacen coreografías ahora que son un poquito más rápidas, un poco más complejas, y se meten ya instrumentos como el huehuetl, que es el tambor, el teponaztle, los ayacachtles, que son las sonajas, y ese tipo de instrumentos llegan a la danza, ¿no? A la danza conchera. Y entonces por ahí de 1930 viene un periodo que es pues como increíblemente ya más de darle mítico. ¿No te acuerdas de estas imágenes de Moncada que salían en las cajitas de cerillo donde sale Cuauhtémoc como un idiota? Sí, cómo no. Muy griego, ¿no? ¿Se dan cuenta que es muy a la griega todo eso? Sí. Porque es otra vez nuestra visión. Porque antes había cerillos. Para la chaviza que nos escucha, vendían cerillos así, ¿no? Calendarios, Omar, había calendarios donde ponían la imagen de la mujer dormida. Claro, con el indio que le está cargando, sí, y que está mirando así. Sí, muy coloridos, ¿no? Que está increíble, pero es como una visión bastante grecolatinizada del romance del azteca, ¿no? Sí. Y entonces se toman algunas de las leyendas que quizás sí eran originales, ¿no? Que se tienen en los registros, para hacer como este ensalzamiento de lo que es la cultura azteca, que, by the way, azteca es un término que usó Humboldt, que ni siquiera era el término de lo que se referían a sí mismos los mexicas, ¿sí? Ok, ahorita se me llegó a la cabeza. Las herramientas que podemos verificar, me imagino que son los códices, ¿no? Para decir, exacto, quiero saber por qué. Ve, hasta los códices a lo mejor nos están choreando, bueno, no lo sé. Pero, por ejemplo, yo para decir que usaban ciertos instrumentos, ciertos tipos de danza, ciertos atuendos, pues a lo mejor lo podía verificar en códices, ¿no? Se me ocurre, no sé. Sí, sí, pero de los códices no lo dije hace rato cuando hablamos de Tlacaelel. Dice la leyenda, ¿sí? Y a lo mejor me echo a los mexicas otra vez encima, que Tlacaelel destruyó muchos de los códices originarios de la cultura tolteca, y entonces creó una historia de los mexicas, y se creó la historia del mítico Aztlán y de todo esto. Entonces se cuenta que así como Alejandría y su biblioteca, se destruyeron muchos de los códices de los toltecas para que los mexicas crearan su propia historia. Entonces, de los mismos códices, no sabemos qué tanto son reinterpretaciones del tiempo de los mexicas y qué tantos son bastante más originarios. Hay interpretaciones, ¿no? Y los autores que han traducido, porque además, otra cosa, ¿quién traduce o interpreta los códices? Eso es otro viaje. Entonces, pues obvio, ¿no? O sea, yo no sé si has oído hablar de los hermeneutas, ¿no? Y de esta gente que interpreta la Biblia y hace decodificaciones. Sí. Pero yo te aseguro, mi hijo es otaku, ¿no? Que si yo fuera muy otaku y quisiera encontrar en los códices ninjas, me cae que encuentro cómo los mexicas eran ninjas. Me cae sí. De los códices, y te puedo sacar un libro completo de filosofía enseñándote cómo los mexicas o los que tú quieras eran ninjas y tenían los mismos valores que tenía Naruto en Konoha. Porque es lo que yo quiero encontrar, porque tengo un objetivo, claro. Porque tengo una formación, porque tengo Entonces, es muy loco también, ¿no? Lo que encontremos en los códices y la interpretación de los mismos es todo un viaje interpretativo de quien quiere crear la historia. Y en este momento que les digo justamente, dicen, esta va a ser la historia de México. Y entonces crean dos cosas importantes, la SEP y el INAH. Y dicen, tú, SEP, vas a repetir esta historia, y esto es lo que les vas a enseñar a todos, y vas a decir que esta es la historia de México. A partir de 1325 se creó México Tenochtitlan. Oye, pero había algo antes. Bueno, pues mira, sí hay que decir que había una cultura de los olmecas, sí hay que decir que los toltecas, sí hay que decir, y se inventan la historia. La historia que van a... Y tú, de arqueología y antropología, esto es lo que va... Es más, vamos a hacer un museo, el Museo de Antropología e Historia, y esta es la historia que tú vas a contar. Y esta es la historia de México. Y nadie pregunte más.
Y porque si tú, ¿Quién estaba en la presidencia en esos tiempos? En 1930. Iba a entrar apenas Cárdenas, ¿no? Pero no sé quién estaba antes de Cárdenas. Bueno, no sé, pero pues qué formas, ¿no? A ver, síguele, pero tú síguele, Nadiel, tú síguele. Y entonces era la fuente como la tradición, ¿no? Y ahí que se crea la historia. Y entonces viene una parte del movimiento de la danza donde hay que llevarla al mundo. Y entonces viene la parte donde ya se hacen coreografías, donde se hacen historias. No sé si han visto incluso a veces que hacen la danza. Yo la he visto solo en algunos de los calpulis, que son los grupos de danza en Estados Unidos, que hacen esto de que ponen el pie en el fuego y hacen toda la ceremonia del fuego. Ajá, sí. Hacían una danza del sacrificio de la doncella y hacían danzas que llevaron para exponer la cultura al mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese movimiento es una reinterpretación, pues de darle un sentido a lo que estaban haciendo en la danza, pero que ya fuera diferente de la religión católica. Pero en 1949 sucede el hecho, ¿no? Se dice que en 1949 aparece la tumba de Cuauhtémoc y sus restos en Ixcateopan, Guerrero. Tiempo. Eres Pascual Ortiz Rubio, era historiador mexicano y geógrafo. Síguele. Ok, bueno, fíjate, por eso se crea la historia. De 1930, sí. Ok, síguele, ya. Muy Entonces bien. encontraron la tumba de Cuauhtémoc. Ajá. Ok. Y el tema es que se dice que era la última carta viva, porque eran las personas que guardaron ahí, eran personas que desde tiempos de Motolinía, que fue uno de los frailes que estuvo en la época todavía colonial, ¿no? Encargó, escondió los restos, o sea, hay toda una historia romántica, por cierto, ahí de romance y amoríos y de romántica también en la visión aztequizada, ¿no? Donde dice que los escondieron y que cuando saliera en valor de 5, el símbolo, era cuando había que descubrir la información. Y en ese momento, entonces dicen, es el momento de descubrir la información. Y entonces se revelan otra controversia, porque los historiadores dicen que los restos que había mezclados de diferentes cuerpos y todo eso. Yo he estado en Ixcateopan, Guerrero, donde está la osamenta. Esta mujer famosa, Eulalia Guzmán, que era una historiadora, ella dice, sí, seguro, esto sí son los de Cuauhtémoc, y anualmente se hace la danza el día de la celebración del nacimiento de Cuauhtémoc, se hace danza ahí, y es una locura. Llegan danzantes de todos lados, es una fiesta increíble que dura días en el pueblo, es algo que sientes, así una emoción. A mi hijo le hicimos su siembra de nombre en esa iglesia donde está la osamenta de Cuauhtémoc. Es toda una representación idealista de ese reencuentro. Y es muy importante porque en este momento también se presenta o se revela la consigna de Anáhuac. Y la consigna de Anáhuac es un documento que se transmitió, se supone, también oralmente. Y entonces hay un personaje que se llama Rodolfo Nieva, que dice, vamos, es el momento de rescatarlo, de rescatar esto, porque es ahora cuando resurge la mexicanidad, porque ya aparecieron los restos de Cuauhtémoc, porque ya salió la consigna de Anáhuac, y entonces estamos en el momento que tenemos que sacar al México del oscurantismo colonial en que nos han tenido. Y es un movimiento relevante porque entonces toman en la danza, volviendo al tema de la danza, y dicen, muchas gracias, concheros, por todo lo que han hecho, por el tiempo que guardaron la tradición, por toda esta enseñanza, pero vamos a quedarnos con la danza y le vamos a quitar todos sus santos, le vamos a quitar todos los elementos religiosos, y a partir de ahora vamos a tomar los códices y vamos a danzar en la forma mexica. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho él es Dios? Sí. Ometeotl. Ahora es Ometeotl. Sí. Justo es cuando surge ahí
el Ometeotl, porque Ometeotl es la dualidad sagrada, ¿no? Y entonces ahí es como, voy a quitar a Dios y voy a meter el concepto de Ometeotl, y empieza una parte de entender, de tratar de decodificar los códices con una visión un poco menos cristiana, no puedo decir descolonizada, porque esta gente finalmente adolecía del pecado o sea, padecía del pecado que padecemos todos, que hemos sido formados por la SEP, con esa historia. Entonces, por cierto, este presidente renunció a los 2 años de su mandato. El Pascual Ortiz Rubio, el que dijo que se contara, lo que mencionaste, que se contara la historia tu SEP y tu INE, y las creó, renunció a los 2 años, y luego le siguió Emilio Portes Gil. Pero bueno, ya. No, está bueno, porque eso también le da un poco de sentido en tiempo, ¿no? A lo que estamos comentando. Exacto, por eso. Y entonces la relevancia de todo esto es que nace un nuevo movimiento que se llama la Mexicayotl, ¿no? Que ya no era la danza conchera, sino ahora es la danza mexica. Pero la danza conchera no desaparece, sino son movimientos que ya se dan en paralelo, ¿no? O sea, hay quienes dicen, o sea, ya tú incluso hubo temas ahí siempre de discordia, de cosas, porque pues los que empezaron la danza empezaron en las danzas concheras, en las mesas de danza conchera, se separan en este movimiento de la Mexicayotl, y es que decían los de las cartas vivas, que era la persona que tenía guardado el secreto de dónde estaban los restos de Cuauhtémoc, decía la tradición que cuando saliera la imagen de Cuauhtémoc en valor de 5, es cuando tenían que decir que el cuerpo estaba ahí. Y en ese año aparece la imagen de Cuauhtémoc en la moneda de 5 pesos. Entonces, pues lo tomaron como la revelación. Como la revelación en el momento, y en ese momento entonces se da. Y con todo lo que es del mandato de Cuauhtémoc, de la consigna de Anáhuac, pues surge todo este movimiento, porque el sentido filosófico de la cultura del mandato de Anáhuac dice que cuando estaba Cuauhtémoc ya entregando la ciudad, cuando ya estaba todo, dijo, vamos a guardarlo todo. O sea, empieza diciendo, nuestro sol se ha ocultado, ¿no? Y es muy bonito el águila. El texto, pero lo que dice es tiempo de guardarnos y de guardar todo, porque un día volverá a florecer. Y el día que vuelva a florecer, volveremos a ser grandes, ¿no? Y dentro de las frases, ¿no? Simbólicas, es que mientras permanezca el universo, no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitlan, ¿no? Es una frase. Ay, Poliwish, Inintenyo, Inintauca, México Tenochtitlan. Es lo que dice esa frase. Y entonces este movimiento nace, y esta persona, Rodolfo Nieva, crea un partido político incluso, que iba a contender, ¿no? Para que gobernara el México, y lo matan en 1969.